Muy buenas tardes, reciban nuestros saludos fraternos de aquí de la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Oración, aquí en la ciudad de Huamanga, en Ayacucho, Perú. Gracias a Dios, ya estamos una vez más reunidos. Por supuesto que todavía no podemos estar toda la congregación, pero por medio de esta tecnología, que Dios ha permitido que también esta tecnología sirva ahora para la extensión del reino de Dios. Y ya unidos también con ustedes, vamos a acercarnos a Dios con palabras de oración para poder llevar adelante nuestro culto virtual. Vamos a ponernos en pie. Misericordioso Dios, alabado, glorificado, bendecido sea tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre, porque tuyo es el poder y la gloria para siempre, Señor. Gracias, Padre bueno, porque tú nos das la vida, Señor, tú nos das salud, Padre Dios mío. También tú nos das esta oportunidad para acercarnos ante tu trono de gracia, Padre mío, para elevar nuestras voces cantando himnos a tu nombre, mi buen Dios. También para poder meditar en tu palabra. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad y que tu voluntad sea hecho nada más. Gracias, Padre. Te lo agradecemos en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Vamos a tener una lectura de la palabra de Dios en esta tarde y lo vamos a leer en el Evangelio según Mateo. Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Un pasaje muy conocido, por supuesto, pero vamos a leerlo y estaremos meditando esta tarde con el tema de como en los días de Noé. Dice la palabra de Dios así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Gracias a Dios por su palabra. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién es ese Hijo de Hombre que lo menciona Mateo? Es nuestro Señor Jesús. Ahora vamos a entonar himnos, gracias a Dios. Aquí nuestra hermana Estela con nosotros para poder guiarnos con himnos. Y ustedes saben que siempre elevamos a Dios aquí en los dos idiomas, tanto en español como también en quechua. Hermana Estela, Padre. Amén, hermanos, muy buenas tardes. En el nombre del Señor vamos a entonar himno 70 en quechua. Suma suma cancha Jesús nipa. Suma suma cancha Jesús nipa. Waños gan cruz piyuyas paimi. Maquilla y parurallas cantapa. Hopata hinam hawayani. Jesús yay hawa haychay kuyaway. Pai tu koiruna kanay manta. Cruz yay kiwang yuyari kachiway.
aswangra hucha bensinaita hawari kuykuyay hashullanta chakinta makinkunatawa lanza clavo para kirisqanta yawalla pulpurikamuchkan hawari kuykuya kuynillantam kirintam pawaykamullachkan maypiñataq waknakuyakuyta ñuqallay kaypitarillayman lliw munduntin kaqpas kapuwanman Jesus nillayman quykunaypa chaypas mana sirwiqhu pachkaqman chayraykum qhuni almallayta. Amén. También con 70. Suma suma kancha Jesus nipa wañusqan cruzpiyuyaspaymi makillay parurallasqantapas qupata hinam hawallani Jesus llay hawaqay chaykullawan pay tukuy runa kanaymanta cruzllaykiwan yuyari kachiway aswanra hucha binsinaytam hawari kuykuyay hashullanta chakinta makinkunatawa lanza clavo para kirisqanta yawallan pulpurikamuchkan hawari kuykuya kuynillanta kirintam pawaykamullachkan maypiñataq waknakuyakuyta ñuqallay kaypitarillayman lliw munduntin kaqpas kapuwanman Jesus nillayman quykunaypa chaypas mana sirwiqhu pachkaqman chayraykum qhuni almallayta. Amén. También con castellano, en 99, bienaventurados. Bienaventurados son los de limpio corazón, que nos busca el tesoro terrenal, de tranquilidad y paz goza cada día más. En sus almas tiene gozo peregnar. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre dadlo
y por siempre cantaremos de su amor. Grande dicha y su favor me concede mi Señor, por la sangre que vertió por mí en la cruz. Soy guardado siempre fiel por la fe que tengo en Él, y me regocijo andando en clara luz. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre dadlo, y por siempre cantaremos de su amor. Al Señor obedecer, su espíritu tener, trae el gozo celestial mi alma acá, y por indecible amor hacia el pobre el pecador, cantaré alabanzas más allá. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre dadlo, y por siempre cantaremos de su amor. Oh, cuán admirable paz, no anhelo nada más en el mundo que su gracia y verdad. Con mi amado Salvador, poseído de su amor, estaré contento por la eternidad. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre dadlo, y por siempre cantaremos de su amor. Aleluya. También con 105. Hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz, tributándose eterno olor, el divino glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, y con sangre vertido en la cruz, los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al divino glorioso Jesús,
Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Amén, hermanos, gracias. Con esto hemos podido alabar al Señor. Gracias ahora con nuestro pastor. Muchas gracias. Gracias, hermana Estela. Gracias a Dios porque hemos podido entonar estos himnos. Si hemos entonado junto con ustedes, gracias a Dios, porque todo el que respire, alabe a Dios. Entonces tenemos que alabar a Dios. Por supuesto que alabar a Dios no es solamente cantando, no. Tenemos que alabar a Dios con nuestra vida, en nuestro diario vivir. ¿Y cómo lo vamos a alabar? Es viviendo conforme a sus mandamientos, cumpliendo sus mandamientos de Dios. Bueno, vamos a ahora meditar en la palabra que hemos podido leer en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, donde nos dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Bueno, ustedes saben de que ya nos estamos acercándonos al día en que nuestro Señor Jesús vendrá. Estamos ya, como dicen, a las puertas. En aquel tiempo la gente estaba ya en las puertas cuando el diluvio se iba a desatarse. Pero antes que el diluvio se desatase, ustedes saben que Noé, trabajando, construyendo el arca, predicó. Y la gente no le escuchó, sí. Quizás al inicio le entendió y uno que otro le hizo caso, pero después nadie quiso escuchar a este pregonero Noé, a este que anunciaba la justicia de Dios. Nadie le hizo caso. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cerró el arca y empezó a llover. ¿Dónde lo encontramos eso? En el libro de Génesis, capítulo 6. Allí está las características de los días de Noé. Cómo estaban viviendo la gente en aquel tiempo. Y nuestro Señor Jesús nos dice que así mismo será también en estos últimos tiempos, para que venga nuestro Señor Jesús. Génesis capítulo 6. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son solamente 6 capítulos. Desde que Dios empezó a formar, a crear toda la naturaleza, de igual manera a formar al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Capítulo 1, capítulo 2 nos habla, nos explica cómo fue la creación. Y en el capítulo 3 encontramos pues la caída, dice ahí, ¿no? Es decir, que Eva y Adán cometieron un pecado de desobediencia, pero ese pecado fue inducido por un engaño, el engañador, el astuto, que vino y les engañó a ellos. Pues ellos, creyendo a este engaño, comieron del fruto prohibido y luego se vieron en una desgracia. Perdieron todo y quedaron desnudos. Eso dice la palabra, ¿no? Perdieron todo y quedaron desnudos.
pero la gracia de Dios siempre estuvo presente, y Dios, por medio de su gracia y su misericordia, no los sacó del huerto de Edén tal como han estado, sino que les puso su vestido, ¿no es cierto? Ahí dice que les hizo túnicas de pieles, unos vestidos que duraron mucho tiempo, por supuesto, porque eran túnicas de pieles, pero de igual manera Dios le da también las recomendaciones, las bendiciones para que ellos continuasen viviendo. Bueno, entonces el capítulo 4 y el capítulo 5, pues aquí ya en el 6 nos dice cómo eran las características de esos días. ¿Por qué digo el capítulo 4 y 5? Porque parece que es un tiempo muy corto, porque cuando leemos estos dos capítulos, quizás utilizamos unos 10 minutos o 15 minutos. Bueno, el tiempo de la lectura entre 10 a 15 minutos, pero el tiempo cronológico que transcurrió desde que Adán y Eva salen del huerto de Edén, por supuesto que Dios los sacó, desde esa fecha hasta en que se desató el diluvio, son miles de años. No es como en el tiempo que utilizamos para leer estos capítulos. Lo leemos rápidamente, ¿no es cierto? El que tiene la costumbre de tener esa lectura veloz, quizás en 5 minutos lo puede terminar, pero generalmente estamos entre 10 a 15 minutos. Pero el tiempo cronológico de todo lo que sucede no es un tiempo corto. Con exactitud no sabemos cuántos miles de años ha transcurrido. No lo sabemos, porque no está registrado en tiempo, está registrado en sucesos. ¿Ya? Pero dice el capítulo 6 y inicia justamente que para aquel tiempo se había llenado de gente este globo terráqueo. Lo que decimos en otra palabra es que hubo una explosión demográfica, se llenó la tierra. Leemos el versículo 1 del capítulo 6, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. ¿Sí? Empezaron a multiplicarse. Ya, o sea, hay una explosión demográfica, hay un crecimiento demográfico, pero muy exponencial. Ya, hay menos muertos y más nacidos. Y vemos en el capítulo 6 de que la gente pues vive muchos años, llegan casi a 1 milenio de años, casi 1000 años viven, todos pasan los 900 años de vida. Y claro, viviendo tantos años, pues cómo no se van a multiplicarse, diríamos, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces una de las características del tiempo en los días de Noé es que hay una explosión demográfica, está llena ahora la tierra de seres humanos. Pero tal como hay una explosión demográfica, de igual manera ya no hay temor de Dios. Ya casi nadie busca la santidad, casi nadie quiere vivir conforme a lo que Dios ordena. Versículo 2 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces vemos aquí de que ni la gente que hasta aquel tiempo tenían ese temor a Dios, servían a Dios, como decimos,
pero igual ellos también ya, hablamos siempre religiosamente en iglesia, decimos ellos también ya se enfriaron ya no hay ese fervor, mucho menos ya no hay ese avivamiento, ya no, entonces ya no hay temor de Dios. En el versículo 3 vemos de que a causa de ello, Dios ahora va a menorar el tiempo de vida. La gente se llenó por la cantidad de años que vive, y como la gente vive casi sin morir, pues también ellos se olvidaron de Dios, ya no hay temor de Dios en sus corazones, ya no viven conforme a los mandamientos de Dios, pues Dios ahora va a determinar que el tiempo de vida de la gente ya no alcance ni siquiera a 200 años, sino solo a 120 años. Y eso lo vemos ya para la población después del diluvio. A más pasaron este tiempo los patriarcas, pero después de ellos ya contadas personas llegaron a 120 años. Tenemos a Aarón, seguramente, porque era hermano mayor de Moisés, Moisés que fallece a los 120 años, Josué de igual manera a los 120 años, Caleb a los 120 años, y después de ellos nadie más vive ni siquiera 100 años. Dice la palabra de Dios: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios menoró el tiempo de vida de los seres humanos. Luego encontramos ya en los salmos proféticos de David, cuando él menciona conforme a la palabra de Dios, ahora el tiempo de vida de los seres humanos ya no llegan ni a 80 años. ¿No ve? Seguimos. ¿Qué más hay en los días de Noé? En el versículo 4 encontramos de que la gente es gigante. Dice, la estatura de la gente era más grande de lo normal. Ya, y vamos a leer el versículo 4. Dice: habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Mira que el pecado, ¿sí? El pecado hace también que supuestamente nuestro cuerpo físico crezca más grande de lo normal. Eso es lo que estamos viendo. Bueno, esperamos que tengamos otro tiempo que Dios nos va a dar para también analizarlo conforme a nuestros días. Aquí lo estamos viendo, dice, en los días de Noé. ¿Cuáles son las características en los días de Noé? Y entonces encontramos, número 1, la explosión demográfica. Número 2, encontramos de que no hay temor de Dios. Luego encontramos de que la gente ahora vivían muchos años, casi llegan a un milenio, pero luego Dios va a decir de que se va a menorar el tiempo de vida. Otra característica que encontramos es que a causa del pecado, eso es lo que vemos en sí, a causa del pecado, entonces también hay una distorsión en la parte física, biológica. Entonces la gente como que crece más de lo normal. Pues ahora hay gigantes, dice. ¿Qué más lo encontramos? Ya hemos dicho en el versículo anterior de que no había temor a Dios. Una vez más lo dice esto en el versículo 5. Dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Por supuesto, como ya no hay temor de Dios, nadie teme a Dios, ahora ellos viven como quieran. Y sus pensamientos, sus pensamientos y la intención de su corazón, ahora dice que es ya de continuo al mal. Ellos siempre están pensando qué pecado cometer, ¿no es cierto? Ellos están pensando qué hacer, pero todo es mal, todo es mal. Bueno, allí ya hay una perversión, diríamos. Como no hay temor a Dios, entonces ahora la gente vive ya bajo el dominio, sí, pues 100% diríamos, bajo el dominio del maligno. Pero Dios no deja allí, por supuesto, ya. Y en el versículo 6 encontramos la soberanía de Dios actuando sobre esta gente. ¿Qué dice el versículo 6? Dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Versículo 7: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y el versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Así es. A Dios no le vamos a cansar, a Dios no le vamos a asustar. Está bien que Dios le había permitido a esta gente que viva casi un milenio, casi 1000 años, y luego se olvidaron de Dios. No hay temor de Dios en sus corazones. Ahora ellos viven como quieran. ¿Qué tipo de maldades no habrían hecho esta gente? Pero ahí interviene Dios, la soberanía de Dios. Dios es el que lo creó, pues como está en sus manos, Dios va a hacer ahora desaparecer. ¿Quién le va a decir a Dios no lo hagas? Porque Él es soberano. Entonces decimos la soberanía de Dios, viendo esa maldad que había en aquel tiempo, en los días de Noé. Pero nuestro Señor Jesús ya nos dice que también para la venida de nuestro Señor Jesús, es decir, en nuestros días, todas estas características también se están cumpliéndose. Lo estudiaremos, si Dios nos permite, el día domingo, esas características ya viendo para nuestros días. Entonces nuestro Dios va a encontrar a un hombre que es fiel a Él, a pesar de esos miles y millones de gente. Si para nuestros días somos más de 8,000 millones de habitantes, se supone que también para esos tiempos habían esa cantidad de gente. Pero dentro de esos 8,000 millones, estoy poniendo como ejemplo, Dios encuentra a una persona, Dios encuentra a una familia que sí es fiel a Él. ¿Quién es Él? Noé. Por eso dije la fidelidad de Noé a Dios. Lo vamos a leer, el versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces hay por lo menos una familia, y la cabeza de esta familia, como dice la palabra de Dios, el esposo, el padre, papá, Noé. Entonces Noé era un varón justo. Bueno, si es justo, pues era perfecto. Dice, era justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé.
todos los días Noé vivió conforme a la palabra de Dios, conforme a los mandamientos de Dios, porque dice que Noé caminó con Dios. Ustedes saben de que esta palabra caminar en la Biblia es vivir. ¿Ya? ¿Cómo es tu vida? Cuando dice en qué camino andas, ¿no es cierto? ¿Cómo vives? Pero aquí dice que Noé vivió con Dios. Es decir, que Noé era fiel a Dios, obediente a Dios, y él todos los días de su vida lo vivía conforme a lo que Dios quería. Seguimos leyendo. Bueno, y luego dice: y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. No sé si tuvo hijas, pero no está registrado en la palabra. Encontramos solo a 3 hijos, varones por supuesto, a Sem, a Cam y a Jafet. Bueno, de quienes después vamos a ver en los siguientes capítulos, que después del diluvio va ahora a poblarse la tierra. Mira, la condición de los habitantes, una vez más, lo vamos a ver aquí en este versículo 11, y dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, corruptos y violentos, ¿no es cierto? Pero dice: y se corrompió la tierra, toda la gente que vivía aquí. Y por qué no también estos lo corrompieron a la naturaleza, a la creación de Dios. Como dice en Romanos, seguramente que en aquel tiempo también la naturaleza estaría gimiendo, reclamando a Dios, porque estos lo estaban corrompiendo. ¿Qué no habrían hecho con la naturaleza? Lo mismo se está haciéndose hoy en día. Lo vamos a ver, si Dios nos permite, ya el día domingo. Entonces dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. O sea, ellos ya no pensaban en algo bueno. Para ellos ya no había moral, ya no había ética. Todo lo inmoral seguramente para ellos era normal, era moral, estaba bien. Ya vivían pues ya no conforme a la ética, ellos ya no vivían conforme a la moral. ¿Qué valores ni qué valores? Eso mismo también hoy en día está sucediendo. Vamos a entender un poquito en esta tarde qué es eso de corromper. Estuve un poco viendo en el diccionario para que podamos entender también. Entonces dice que esto viene de un verbo, o es un verbo activo, transitivo, y este vocabulario se trata de transformar. ¿Ve? Corromper, transformar. Ya, lo que estaba, qué sé yo, a la derecha lo ponen ahora a la izquierda, ¿no? Lo que estaba encima ahora lo ponen por debajo, y así. O sea, todo lo transforman, todo lo, dicho de otra forma, lo malograron, ¿ya? Corromper, malobrar, transformar. Pero de igual manera también es desordenar. Porque cuando Dios crea las cosas, lo crea todo en orden, todo en orden. Gracias a Dios, todavía sigue el orden. Por ejemplo, el ciclo hidrológico del agua, ¿no? Entonces, el agua sale del mar, ¿no es cierto? O de la laguna, de los ríos, entonces sale por una evaporación. Y sube a las alturas y se encuentra con un aire frío, y luego ahí suelta el agua, lo que llamamos lluvia, y de nuevo regresa ahora por medio de los ríos a los lagos, al mar, al océano,
y cuando llega el tiempo de nuevo regresa. Gracias a Dios que eso todavía no le han corrompido, no lo han desordenado, aunque también ya se ha desordenado el clima, lo que se llama ahora el cambio climático. Bueno, seguimos viendo. Dice, entonces es transformar, es desordenar la forma en algo, echar a perder, por supuesto, todo se perdió, es enviciar, pervertir, depravar, ¿sí? Una depravación sexual, por ejemplo, dañar, degenerar o pudrir. La sociedad en aquel tiempo, delante de los ojos de Dios, estaba pudrido. Violencia. ¿Qué es la violencia? Dice, en las sociedades humanas civilizadas, por supuesto, la violencia se caracteriza por la presencia del Estado como institución monopolizadora de la violencia. ¿Sí, pues? El Estado, en vez de proteger, el Estado en vez de cuidar a la ciudadanía, pues ellos son los que hacen más violencia. Hay mucha violencia, sí, hay mucha violencia de parte del Estado, y seguramente todo esto también en la parte estructural de la sociedad antediluviana, pues había esta violencia. Ya no sé si ese tiempo había democracia o simplemente eran pues reinos, ya. Entonces era más la monarquía, y con más razón estos hacían violencia, porque nadie podía reclamar a los reyes, porque ellos eran soberanos. Entonces dice, y se manifiesta como hostilidad de una serie de conflictos sociales muy variados, de signos diversos, como la guerra, ¿no es cierto?, el genocidio, el crimen, el terrorismo de Estado, el terrorismo de la gente hacia el Estado, la legítima defensa, la violencia de género, ¿no?, esa violencia del varón a la mujer, la violencia familiar, la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil. ¿Qué cosas no habrían pasado esos tiempos? Resistencia a la opresión, la esclavitud, las cárceles, los duelos y las riñas, algunos deportes, por supuesto, deportes violentos y artes marciales, la crueldad hacia los animales, y etcétera, y etcétera. Un sinnúmero de violencia. ¿Qué cosas no habría pasado en aquel tiempo? Entonces, también la violencia desde la perspectiva de salud, encontramos que es la violencia de la fuerza, la violencia esta de crear enfermedades y también dejar a la gente enferma. Bueno, tantas cosas, ¿no? Y luego encontramos más abajo, la corrupción y la violencia hace que llegue el fin. Así es, ¿ya? Si es que no va a haber corrupción, si es que no va a haber violencia, gracias a Dios estaríamos tranquilos y seguramente muchos años más de vida. Lo que hubiese sucedido, no se hubiese desatado ese diluvio. ¿Pero a causa de qué? A causa de la corrupción y a causa de la violencia. Dice el versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Tiene que terminar. Y ahí vamos nosotros también. Tiene que terminar. Bueno, encontramos entonces ya más abajo, desde el versículo 14 en adelante, el trabajo de Noé. Noé, un hombre justo y perfecto, que camina con Dios.
ahora Dios le da una responsabilidad muy grande, un trabajo de construir el arca. Pero antes vamos a ver cuál es el significado de este nombre Noé. Dice, el nombre de Noé es de origen hebreo, por supuesto es hebreo, derivado de Noaj. Entonces, en el hebreo no se dice Noé, no se pronuncia Noé, sino que se pronuncia Noaj. Pero, ¿qué significa Noaj? ¿Qué significa Noé? Entonces, esta palabra, este nombre de Noé, significa larga vida. O sea, si tienes un niño que nace, ya un varoncito, si tú quieres que viva más tiempo, por decir, entonces ponle el nombre de Noé, porque la palabra Noé quiere decir de larga vida. Pero ¿por qué de larga vida de este hombre Noé? Ya, entonces esto es anti y postdiluviano. Él vive antes del diluvio y sigue viviendo después del diluvio. Ya, es una nueva criatura, pues, ¿no? Una nueva persona. Lo vamos a ver en los otros capítulos de Génesis, cuántos años vivió antes del diluvio y cuántos años vivió después del diluvio. Entonces, la palabra Noah significa de larga vida. Esto aludiendo al hecho de haber sobrevivido el diluvio bíblico o diluvio universal. También se puede traducir como apacible o pacífico. Sí, tiene un carácter apacible, es un hombre pacífico. Él no está dentro de la corrupción, no está ahí metido en la violencia, es un hombre pacífico. Versículo 14, entonces Dios le dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calefatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. Le dan las medidas. Dice, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Versículo 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercer piso. Versículo 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Llega el fin. Versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo, porque no era un hombre justo y perfecto, y en sus generaciones también dice, ¿no? Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacenaslos, y servirá de sustento para ti y para los animales, por supuesto. Y termina el capítulo 6 y dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Por qué? Porque no era justo, perfecto, y él caminaba con Dios. Bueno, hasta aquí
nuestra meditación esta tarde, como en los días de Noé. Así será en los días cuando va a venir nuestro Señor Jesús. Entonces, estemos preparados. Así es. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar para terminar nuestro culto virtual en esta tarde y esperando encontrarnos con ustedes el día domingo. Misericordioso Dios, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, mi buen Dios, por este tiempo que nos has permitido para poder acercarnos ante tu trono de gracia, Señor, para poder elevar nuestras voces cantando himnos a tu nombre. Gracias, Señor, porque también hemos podido leer y meditar en tu palabra, donde, Señor, encontramos cuáles han sido las características en los días de Noé, de toda la población y de la naturaleza mismo también, Padre. Señor, tú nos dices que así será en la venida de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre bueno. Te damos gracias, Señor, y te rogamos también por cada uno de nuestros hermanos, hermanas, por cada uno de tus hijos, de tus hijas, que todavía, Señor, no podemos reunirnos a causa de esta pandemia que tú lo has permitido, Señor, pero a más de ello, que todavía nuestros gobernantes no sacan ese protocolo hasta hoy en día. Pero gracias, Señor, que estamos junto contigo en tu presencia, Señor, alabándote y glorificando tu santo nombre. Padre, te damos gracias en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y luego nos vemos el día domingo en la tarde. Gracias.